Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Latidos de Vida Más Allá del Cáncer. El que les habla es el doctor Absalón Montoya, soy cirujano oncólogo con muchos años de experiencia en la oncología. Asimismo, también escuchando los comentarios de pacientes y familiares, pues hoy vamos a abordar un tema que es sumamente importante que se llaman los tumores embrionarios en niños y en adultos. El cáncer puede tocar el cuerpo, pero nunca podrá apagar la luz del espíritu humano. Nos ponemos en el contexto. Las, existen lo que se le conoce como las células reproductivas que se le llaman gametos. Por tal motivo, existe un gameto masculino y un gameto femenino. Un gameto masculino es el espermatozoide y un gameto femenino son los óvulos. Muy bien, estos dos se juntan y forman un óvulo. Este proceso que se junta se llama la fecundación. Este óvulo también se le conoce como cigote. Entonces, vamos a ver que desde el punto de vista genético, cada uno aporta 23 cromosomas. Por tal motivo, vamos a tener 46 cromosomas. Sufre el proceso, vamos a ver que es un proceso continuo, y se forma la mórula. La mórula este proceso es de divisiones, se divide en 2, en 4 y en 8. Todo este proceso se produce o se realiza en las trompas de falopio. Recordar que la fecundación se realiza en una partecita que se llama la ampolla. Luego va migrando y conforme va migrando se forma lo que se le conoce como el blastocisto, que es entre 3 a 4 semanas, se forman como una bola hueca, ¿no? Y al séptimo día más o menos se va a adherir a las paredes del útero, que se le conoce como la anidación. Entonces, posteriormente continuamos y en este proceso hay una formación de la gástrula. Se le conoce como la gastrulación o la organogénesis. ¿Qué significa esto? Que estas comienzan a diferenciarse y a formar capas. Entonces van a formar una capa externa que se le conoce como el ectodermo, una capa interna o al medio como el mesodermo y en la parte más profunda interna que es el endodermo. Estas capas van a hacer que se van a especializar tanto en funciones como en su patrón de crecimiento y van a formar lo que se llaman los órganos. Por decir un ejemplo, el ectodermo, ¿qué va a formar? Va a formar la piel, las uñas y el cabello. El mesodermo, los músculos, el esqueleto, el sistema circulatorio, los riñones y el sistema reproductor. ¿Y qué va a formar el endodermo? El endodermo forma el revestimiento de los pulmones, del sistema digestivo, el hígado, el páncreas y además la vejiga, por decir por ejemplo. Entonces, este proceso es fundamental, es vital. ¿Por qué? Porque estas células se transforman en células funcionales especializadas, ¿no? Y van a haber una activación y una desactivación genética para producir o para formar los órganos y así, digamos, crear un organismo complejo a partir de una sola célula fertilizada. Miren qué interesante. Entonces, viendo ya este proceso, ¿qué sucede para formar estos tumores? Bien, entonces, se originan a partir de estas células primitivas o embrionarias que no completaron este proceso de diferenciación, ¿no?, durante el desarrollo fetal y van a persistir después del nacimiento. Entonces, por tal motivo, van a seguir replicándose y van a seguir también, digamos, creciendo, ¿no? Hay que entender siempre que el origen es una célula madre, ¿no? Y hay, bueno, mucho por hablar en ello porque hay diferentes células madres. Muy bien. En resumen, entonces, estas células para especializarte, lo primero que hacen es, bueno, valga la redundancia, se especializan, hacen un cambio genético, se organizan y empieza el desarrollo embrionario, desarrollo fetal. Muy bien, ya lo tenemos entonces un poco claro lo que es la génesis. ¿Por qué tocamos el tema? Porque obviamente que estos tumores tienen una presentación y una incidencia en el mundo. Es más frecuente los del sistema nervioso, como los neuroblastomas, es más frecuente los tumores de Wilms, como son los tumores renales, y también el meduloblastoma, que está en el componente neurológico. Se presenta en niños menores de 10 años, disminuye con la edad, pero también se presenta en ellos. En adultos es prácticamente raro.
En el mundo, viendo el contexto, ¿no? Se presentan en el sistema nervioso central en mayor proporción y un 20% corresponde al meduloblastoma, un ejemplo, ¿no? Y esto es de 5 a 10 casos por millón. Asimismo, también el, el neuroblastoma se presentan 5.560 nuevos casos con una mortalidad de 1.977 al año. En nuestro Perú, este tipo de tumores está en el contexto del cáncer infantil. Se diagnostican alrededor de 1.800 nuevos casos al año con una mortalidad de 400. Pero, según las estadísticas y las proyecciones, debido a todas las estrategias que se está utilizando en todo lo que significa la oncología infantil o pediátrica, ha disminuido la presentación del 65 al 13%. Así que estamos trabajando muy bien en ese contexto. Entonces ahora, como ya hemos dicho, se originan en tejidos embrionarios de diferentes partes de este concepto de lo que hablábamos de la cástrula, ¿no? Vamos a ver que los tumores pueden surgir en diferentes órganos. Entonces, la anatomía y la fisiología que siempre estamos hablando va a depender también de cada órgano, pero la génesis está en las células primitivas, en la fertilidad o en la fecundación. Bien, entonces, si nosotros estamos viendo que se originan en diferentes órganos, pues vamos a tener tumores en el sistema nervioso central, en el cerebelo y en el cerebro. Lo más representativo de todo ello es el meduloblastoma. También existen otros tipos de tumores, como los tumores embrionarios en roseta, se le conocen, ¿no? Multicapa, los tumores teratoides, los tumores rhabdoides, atípicos, etcétera. Todos estos están relacionados a esa parte digamos, de la capa del crecimiento neuroendodérmico. Asimismo, también vamos a encontrar tumores en el riñón. Lo más representativo es el nefroblastoma o el tumor de Wilms. También vamos a encontrar en el hígado, que se llama el hepatoblastoma, en la retina, en el ojo, que se llama el retinoblastoma, y también en otros órganos, como por decir el músculo, las glándulas suprarrenales, que se llaman los rhabdomiosarcomas, los neuroblastomas, los planquetoblastomas, etc. Todos estos van a depender de su localización, van a depender del órgano que procede. No sin antes decir que también es frecuente los tumores germinales y los carcinomas embrionarios en el testículo y en el ovario. Y esto sí se puede presentar tanto de niños como en adultos. Bien, seguimos un poquito. Entonces, de acuerdo a todo lo que estamos conversando, tenemos que ver cuáles son los factores de riesgo que nos llevan a desarrollar estos tipos de tumores o estos tipos de cánceres, ¿no? Entonces, partimos de una premisa solamente. Estamos viendo que en el proceso de formación, ¿no? Todo tiene que activarse y desactivarse genéticamente. Entonces, lo más importante son las alteraciones genéticas. Y en la literatura, las alteraciones genéticas siempre están en relación a lo que se le conoce como los síndromes. Pero antes de eso también, antes de tocar eso, quería decirles que repetir que el factor de riesgo importante es la edad temprana. Se ve que el mayor riesgo, la mayor incidencia está en niños por debajo de los 10 años. Entonces, nuevamente regresando, alteraciones genéticas. Y ahí se descubren muchos síndromes genéticos hereditarios que, bueno, la literatura lo describe, son unos nombres medio raros, pero por decir un ejemplo, está el síndrome de Li-Fraumeni, ¿no? Que se asocia a un cáncer de mama, cáncer de hueso, a cáncer del sistema nervioso central, tanto en el cerebelo como en la médula espinal. El síndrome de Fanconi, que se asocia a alteraciones en el riñón, sobre todo en la pérdida de la glucosa y algunos otros componentes, ¿no? Que nos va a producir debilidad, raquitismo, desnutrición, un dolor, ¿no? Asimismo, hay otro síndrome también, este es el síndrome de Turcot, que está asociado a pólipos colorectales, ¿no? Que en su mayoría pueden generar cáncer, también a tumores en el sistema nervioso central, como los biomas, neurostomas, esos nombres medio raritos. Asimismo, también el síndrome de Bequin-Wiedemann. Este síndrome, por decir, está asociado a que crecen niños grandes, se llaman macrosómicos. Entonces crecen con una lengua grande que se le conoce como la macroglossia, por decir, ¿no? Y los órganos otros grandes como la visceromegalia. Entonces, este síndrome también está asociado a que puede haber hernias umbilicales,
puede haber esto que no cierra, en otras palabras, y se asocia al tumor de Wilms o se asocia también al tumor del hepatoblastoma. El tumor de Wilms, recordar que es del riñón. Asimismo, otro síndrome también es el síndrome de Rumstein-Taylor, ¿no? Esto está en relación a que hay una baja estatura, hay dedos gordos, hay nariz prominente, y esto está relacionado a problemas cardíacos, problemas renales y problemas oculares. Como estamos viendo, estos nombres medio raritos siempre están en relación a una alteración genética que se traduce ya sea en una manifestación clínica o en una manifestación funcional de ese desorden genético. ¿Qué otras cosas más están en relación como factor de riesgo? Se describe la prematuridad y el bajo peso al nacer, o sea, los que no han completado la edad gestacional de los 9 meses. Asimismo, también se describen factores ambientales y la exposición a la radiación. Siempre en estas consideraciones generales tenemos que ver todas las toxinas que puedan de una manera generar una alteración durante el primer trimestre de la gestación. Eso es lo que siempre hay que tenerlo muy presente. A veces es inexplicable, ¿no? Pero no nos damos cuenta que en el día a día probablemente hemos sido expuestos a estos tipos de agentes tóxicos nocivos y a veces sin ni siquiera saber que están gestando, ¿no? Muy bien. Vamos a continuar. ¿Qué cosa podemos hacer para prevenirlo? Lastimosamente no hay una forma de prevenir, no hay estrategias de prevención primaria para hacer un despistaje o algo así, porque esta mayoría de tumores son silentes y, como he dicho, tienen un origen genético embrionario. Es muy difícil poder, digamos, de una manera prevenir que suceda. Pero sí se puede hacer una detección primaria, que es secundaria, perdón, una detección secundaria que se le conoce como detección temprana, o sea, un diagnóstico precoz. Y para eso, ¿qué podemos hacer? Una vigilancia genética familiar, sobre todo cuando hay antecedentes de familiares que han tenido estos tipos de cánceres, entender lo que podría tener, tienen el riesgo. Chequeos pediátricos, estar atentos a estos cambios durante el crecimiento de los niños y hacer programas educativos a los padres y a los profesionales que se encargan de la atención primaria. Aquellos que llevan estos programas de crecimiento y desarrollo, sería conveniente que conozcan un poquito más de estos temas para empezar a determinar algún signo de alarma. Continuemos. Signos y síntomas. Ya estamos avanzando un poquito. Signos y síntomas. No sin antes decirlo, agradezco nuevamente, por favor, si les gusta el contenido, denle like, compartan, suscríbanse, porque para nosotros es sumamente importante y en verdad cuando doy esta información me siento muy conforme y muy contento porque entiendo que ustedes van aprendiendo y por otro lado van, digamos, teniendo en sus conocimientos algo que probablemente no lo han escuchado y tampoco no han sabido cómo se origina, ¿no? Y acá lo estamos un poquito aclarando, ¿no? Que se entienda de esa manera como parte de nuestro conocimiento diario y que nos va a formar en la vida. Signos y síntomas. Nuevamente, los signos y síntomas obviamente que son bastante infrecuentes y van a depender de cada órgano, sobre todo al inicio. Y es así, por decir un ejemplo, si nosotros tenemos un tumor en el sistema nervioso central, en el cerebelo o en la cabeza o en el cerebro, lo que va a pasar es, va a haber dolor de cabeza, puede haber náuseas, vómitos y alteraciones neurológicas dependiendo de la localización, ¿no? Eso por decir, cuando tocamos el, el tema del cáncer de cerebro, lo pueden revisar, está en unos videos, los invito a revisarlos, van a ver estos cambios que se producen, ¿no? Puede haber convulsiones, puede haber alteraciones visuales, como digo, depende de la localización. ¿Qué otra cosa más? Si tenemos un tumor en el riñón, obviamente va a haber una masa abdominal palpable, crecen, estos tumores crecen muy rápido, son masas muy grandes, va a haber dolor, puede haber sangrado con la orina, que se le conoce como hematuria, y puede haber un incremento de la presión arterial, hipertensión arterial. Si hay un tumor en el hígado, que va a haber un abdomen distendido, una masa en el hígado, puede haber baja de apetito y asimismo también en algún momento puede ponerse amarillo, que se le llama ictericia ocasional. Si está en el ojo, que va a haber un reflejo blanco en la pupila, que se le conoce como la leucocoria, puede haber que el ojo se desvía hacia un lugar que se llama estrabismo o que sale, que se llama proptosis. Y obviamente alteraciones en la visión. Si hay tumores en los testículos, es una masa con dolor. En los ovarios también es masa con dolor, dolor del vientre, dolor pélvico.
sea, y algunas situaciones adicionales, como por decir, eh, baja de peso, alteraciones gastrointestinales, alteraciones neurológicas, a veces sin causa aparente. En los niños, adicionalmente, puede haber una pérdida de peso inexplicable, fiebre persistente y a veces sangrado. Bien, entonces, continuemos. ¿Qué, qué podemos hacer? Si ya tenemos la presunción, hay síntomas, como en todo, ¿no? Como en todo. Tenemos unas molestias, tenemos que hacer una evaluación. ¿Y qué vamos a hacer? De preferencia son estudios de imágenes, porque estamos hablando de tumores. Si hablamos de tumores, ¿cómo identificamos un tumor? Con imágenes. Se puede optar, dependiendo del lugar de la molestia, por hacer estudios tomográficos o de resonancia magnética. También se puede usar la ecografía, pero no sin antes decirle que a pesar de que haya solamente síntomas en un lugar, se tiene que estudiar todo el cuerpo. Todo el cuerpo. Eso es parte del estudio, tanto para un diagnóstico como para extensión de la enfermedad. Entonces, imágenes. Imágenes, cualquier tipo de imagen, pero que sea, digamos, bastante ilustrativa o que sea bastante clara, digamos así, en cuanto a las imágenes y a los resultados. A la calidad de la imagen me refiero. Laboratorio. Los exámenes de laboratorio, básicamente, como hemos revisado otros temas, están en relación a los marcadores tumorales. Cada uno de ellos, sobre todo, nos dan estos marcadores como la HCG y la AFP. Cada tipo de tumor nos da estos tipos de marcadores. Lo hemos revisado cuando hablamos del diagnóstico oncológico, que a veces se piden otro tipo de exámenes. En este caso, por decir si hay una tumoración en el hígado, no está mal, pero es para ver la función hepática, pero no es para diagnóstico oncológico. E igual que en el riñón, podemos pedir exámenes para ver cómo está la función renal, pero no ayuda en cuanto al estudio oncológico. Y así sucesivamente, ¿no? Vamos viendo. El proceso que sigue, cuando ya tenemos las imágenes, encontramos el bulto, la masa, el tumor. Lo primero que tenemos que hacer es biopsiar. Hacemos una biopsia. Salvo en situaciones como en ovario, en situaciones de testículo, que se opta por una cirugía directamente. ¿Por qué? Porque son masas que hay que retirarlas. Y le hemos dicho que, por decir en ovario, no se biopsia, porque se rompe la cápsula y la enfermedad se puede diseminar. Entonces ahí retiramos completamente el tumor con el órgano comprometido y hacemos lo que se llama congelación. Estudiamos en sala de operaciones. O sea, el patólogo en sala de operaciones en el momento da el diagnóstico. Eso se llama biopsia congelación. Pero estamos yendo en los otros casos. Por decir un tumor en el riñón, un tumor en el hígado y en otros tumores del sistema nervioso central, lo que se puede hacer es una biopsia dirigida con una agujita. Eso puede ser tanto por vía tomográfica o por vía ecográfica. Entonces, ya esa muestra lo evalúa el patólogo y nos va a decir de qué se trata, ¿no? En caso de los tumores embriológicos del sistema nervioso central, pues nos va a decir si existe el meduloblastoma, si existe estos tumores que se llaman los tumores teratoides atípicos, los tumores rhabdoides, el tumor embriológico de rosetas asociados al sistema nervioso, los tumores neuroepiteliales, etcétera. Son estos nombrecitos que lo va a poner el patólogo. Asimismo, la clasificación del órgano, obviamente ya lo repetimos, ¿no? Si es en el hígado, es el hepatoblastoma, si es en la retina, retinoblastoma, si es en el riñón, el tumor de Wilms o el nefroblastoma, y obviamente los tumores germinales. Bien, como nosotros ya tenemos las imágenes, tenemos la patología y vamos a clasificarlos. La clasificación definitivamente lo hace el patólogo también y va a depender esto del lugar de procedencia. Asimismo, también como la estadificación, ¿no? El estadiaje para el sistema nervioso central siempre está en relación a la diseminación por el por el líquido cefalorraquídeo, que puede ir hacia otra parte del cuerpo, otra parte del cerebro, siguiendo la misma situación anatómica, o de la médula espinal. Pero mientras que los otros tumores, que podría ser tanto del hígado como del riñón, básicamente están en estos tres campos, en lo que es el tamaño tumoral, la presencia de ganglios y la presencia de metástasis. Así que eso tenemos que tenerlo muy claro. Continuemos. Tenemos diagnóstico, tenemos imágenes, tenemos estadiaje, tenemos tipo, bueno, ya estamos en la localización, etcétera, etcétera. ¿Qué tratamiento viene? ¿Qué hacemos? Ya tenemos acá todo. El tratamiento va a depender mucho de la localización, del tamaño y de cómo se encuentre, de la extensión.
si no ha comprometido otras estructuras. Obviamente, el primer procedimiento que tenemos a la mano es el quirúrgico, siempre y cuando se pueda extirpar. Recuerda, siempre y cuando se pueda extirpar. Pero el tratamiento de elección es la quimioterapia. La quimioterapia es el tratamiento básico, sobre todo en el hepatoblastoma o en el nefroblastoma. ¿Por qué? Porque, digamos, este tipo de tejidos, lo hemos dicho que tiene una gran capacidad de replicación, es tejido embrionario, y la quimioterapia tiene mejor acción sobre este tipo de tejido. Ahora, ¿qué hacemos? Cuando un tumor muchas veces es irresecable porque compromete otra estructura o ha hecho metástasis, primero damos la quimioterapia, que se llama la quimioterapia neoadyuvante. Y podemos hacer una cirugía de intervalo. En el transcurso de los tratamientos de la quimioterapia, después de 3 cursos, se evalúa si es resecable o no. Si ha disminuido y ya no compromete otros órganos, lo operamos y continúa con la quimioterapia. De no ser así, termina la quimioterapia, se evalúa y se ve si ya es operable o no es operable el tejido residual que ha quedado. Si es operable, procede obviamente. Si no es operable, continúa con nueva línea de quimioterapia. Eso más o menos es el estándar. También contamos con la radioterapia, que básicamente tiene indicación en tumores del sistema nervioso central. Y eso está en relación a la edad y, ojo, al riesgo. O sea, hay pacientes que tienen, digamos, riesgos por otro tipo de entidades comórbidas. Entonces no se puede operar. O también a veces no se puede dar la quimioterapia por otro tipo de factores. Entonces la radioterapia suena como una alternativa tanto inicial como secundaria a los otros tratamientos establecidos. Pues actualmente hay las terapias dirigidas, los ensayos clínicos que nos llevan a nuevos enfoques, sobre todo de acuerdo al estudio molecular, ¿no? De acuerdo a los subtipos genéticos. Entonces, eso está en proceso, que es una buena alternativa para continuar los tratamientos. ¿Estos tumores pueden recurrir? Sí. ¿Pueden aparecer? Sí. Y si recurren, nuevamente se empiezan con los estudios y nuevamente con los procesos tal cual lo hemos explicado. Cirugía, quimio, radio, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos evaluando. Es importante todo esto para llegar a un diagnóstico precoz. Recordar eso en etapas iniciales, porque de eso depende el pronóstico, ¿no? El pronóstico. Así que el pronóstico también va digamos, a depender mucho del tipo de tumor, ¿no? De la característica de cada tumor. Por si los tumores en el sistema nervioso central no todos tienen el mismo pronóstico. Va a depender también de la edad, ¿no? En niños mayores de 3 años, ¿no? Tiene mejor pronóstico en los tumores del sistema nervioso central. También va a depender del grado de resección, o sea, si se logró operar o no se logró operar, si se resecó todo, y también la respuesta a las terapias que se instauraron previamente. Más o menos un ejemplo. El medulloblastoma tratado como tal tiene una sobrevida a 5 años del 70 al 80%. El tumor de Wills, que es el tumor en el riñón, tiene una sobrevida a 5 años mayor al 90%. Y obviamente hay otros tipos de tumores, como el tumor rhabdoide que dije del sistema nervioso central, o estos tumores embrionarios en rosetas multicapa, o estos tumores teratoides atípicos, tienen una sobrevida de menos del 30% a 5 años. ¿Por qué pongo énfasis en estos detalles? Porque a veces hablamos nosotros muy abiertamente, tiene tal tumor tal, a mí me hicieron esto, a mí me hicieron el otro, ¿por qué no te hacen a ti esto? ¿No? O ¿por qué a ti te fue mal y a mí me fue bien? O etcétera. Son muchos conceptos cerrados, pero la explicación está en estos pequeños detalles. Lo que yo comúnmente les digo son los apellidos que se le pone al tumor. De eso depende el tratamiento y el pronóstico. Bien, líquido en la cabeza que se llama hidrocefalia, puede haber pérdidas digamos, de alguna componente neurológico motor para caminar, etcétera, etcétera. Lo más importante de todo es también el factor reproductivo como secuela, ¿no? Si nosotros no hacemos una cirugía de preservación, pues obviamente vamos a alterar a la fertilidad, que hay que tenerlo muy presente. Y sobre eso, como se trata en niños, hay una secuela muy grande, tanto, digamos, en el mismo paciente, como va desarrollando, con ansiedad y depresión, y este estrés postraumático en padres. En padres, para eso hay que tenerlo, digamos, muy bien informado y tiene que recibir un apoyo psicológico. ¿Qué nos llevan a un diagnóstico tardío? Como siempre lo comentamos, lastimosamente es la baja sospecha clínica, no lo pensamos, el acceso limitado a los servicios y las barreras socioeconómicas. Los programas de despistaje, los programas preventivo-promocionales, etc. Asimismo también el rol que tenemos que cumplir los profesionales con esa empatía, con ese compromiso y sobre todo con la capacitación, que es elemental para poder determinar
en, digamos, este tipo de lesiones en el momento adecuado, sobre todo en etapas iniciales. La participación de los padres es sumamente importante. Estamos hablando de niños, los padres son aquellos que toman decisiones y tiene que haber ese, digamos, ese rol protagónico entre padres y los médicos, porque muchas veces hemos visto que hay padres que niegan los tratamientos, no quieren que el tratamiento se le haga a los niños, sin entender que si a veces no tratamos la enfermedad, el niño va a fallecer. Y a veces se cierran en ese circuito y prefieren que sus niños fallezcan a que se haga un procedimiento grande. Obviamente que nosotros estamos capacitados para tratar niños, hacemos cirugías de alta complejidad en niños, pero a veces tenemos esa barrera y entrar a temas legales, etcétera, es un poco más tedioso. Siempre es bueno entenderlo a la enfermedad primero y sobre eso actuar. El paciente obviamente es un niño que tenemos que orientarlo de poco a poco de acuerdo al nivel de cómo va captando y cómo va creciendo. Es mucho por hacer. Bien, este es un pequeño programa, es dirigido a este tipo de lesiones. Esperamos que ayude en mucho, sobre todo a los padres, ¿no? Recordar siempre que los tumores embrionarios representan un grupo de neoplasias biológicamente agresivas y heterogéneas con una elevada incidencia en la infancia y está asociado a factores genéticos hereditarios. Aunque el diagnóstico es tardío, aunque falta el acceso a los servicios como sucede en nuestro país, a pesar de todas estas complicaciones, ¿no? Es un manejo multidisciplinario, es un integral y con el apoyo del paciente y de la familia, pues vamos a mejorar la supervivencia y la calidad de vida. Que este programa llegue a las familias, a los médicos, a las autoridades y sobre todo a quienes están luchando por esta enfermedad. Decirles que no están solos, la ciencia avanza, los equipos de salud luchan, las familias acompañan y la esperanza siempre encuentra caminos. Muy bien, así que espero que les haya gustado. Repito, compartan la información. Muchas gracias y bendiciones. Nos vemos en el próximo programa. Chao.